Hola amigos de Ferraz TV, aquí estamos de nuevo con nuestra serie de entrevistas de corazón a corazón y hoy tenemos con nosotros, el lujo y el placer de contar con Julia. Julia, que seguro que todos la conocéis, tanto la gente que sigue Ferraz TV como los asiduos de la calle, de la protesta. Y bueno, es una persona icónica en la protesta de Ferraz. Yo creo que fue de las primeras, si no la primera, que ocupó la mediana de Marqués de Urquijo, abriendo un nuevo flanco allí para la protesta. Y bueno, nos ha ilustrado y nos ha deleitado día tras día con las entrevistas de Nacho allí sobre sus análisis muy acertados y muy agudos de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues nada, te voy a dar la palabra a Julia. Y bueno, lo primero que te preguntaría es ¿de dónde eres? ¿Y cómo llegaste hasta aquí, ¿no? Hasta España? Hombre, yo soy moscovita. Yo creo que mucha gente, y a mí me lo dijeron los que van a la protesta, que muchos amigos suyos que nos ven por Nacho TV pensaban que yo soy francesa. A lo mejor esto se debe porque yo como profesión yo soy filóloga del francés. Entonces pero lo estudié en la Universidad de Moscú, en la Facultad de Lenguas Romanas, y a lo mejor esto de alguna forma influye, pero antes influía bastante más, porque antes de venir a España yo viví unos años en París. Y cuando vine a España es por razones familiares. Entonces aquí los primeros años, si yo vivo ininterrumpidamente en España desde el año 88. Entonces, pero antes del 88 llevaba un tiempo viniendo y saliendo, y la primera vez, fíjate, vine aquí en el 23F. Anda. En el 23F, sí, en el 81. Era mi primer viaje a España, que por aquellos años no existió ninguna conexión de transporte, digamos, directo entre Moscú y Madrid. Esto estaba absolutamente ausente, porque se consideraba que la Unión Soviética, que era un país totalitario, un país comunista, y España, que era un país totalitario, un país fascista. ¿Entiendes? Eso es lo que grosso modo, ¿no? Se pensaba, y la gente que vive, que se alimenta de la propaganda, de las teles, de la prensa. Entonces, claro, y son la mayoría, y además por aquellos años que no existieron todos estos medios como el internet, como WhatsApp para hablar directamente, entonces cualquier conexión directa era absolutamente inaceptable, imposible por el coste también, porque las conversaciones telefónicas costaban un ojo. Un ojo de la cara. Sí, un ojo, como decían antes. Y entonces, claro, ves que ya he perdido hilo, no sé por qué esto. Sí, que había un aislamiento, ¿no?, entre lo que era Rusia y España, sí, en este caso. En el año 81, que yo vine aquí con mi marido, de momento con mi ex marido, que era español, hijo de los hijos de la guerra. Vale. Yo no sé si mucha gente que nos oye, que nos mira, que nos ve, saben lo que son los hijos de la guerra y luego hijos de los hijos de la guerra. Sí, los hijos de la guerra eran aquellos españoles que vinieron aquí en el año cuando se terminó la guerra civil. Entonces las únicas provincias que quedaban todavía con la República eran las repúblicas, autonomías estas del norte. Y entonces casi todos los niños que salieron para la Unión Soviética eran o bien asturianos o bien vascos. Anda, qué gracia. ¿Entiendes? Sí, porque los últimos, como yo digo, las últimas naves salían del mar de Vizcaya
y iban para Rusia. ¿Y sabes por qué? Porque los rojos, los republicanos que perdieron la guerra, y ante el avance ya total y completo de los nacionales, metieron tanto miedo en el cuerpo de la gente que vivía en el norte, que eran siempre como tierras de la República, de los republicanos, diciendo que cuando llegasen los nacionales iban a fusilar a casi todos y tal. Y entonces fíjate, esta pobre gente, los pobres padres, lo que decidieron, si es que es totalmente de locos, o sea que es una locura. Como tenían bastantes hijos por aquellos años, no como nosotros ahora, ¿sabes? 1 o 2 como mucho y muchas gracias, ¿sabes? O sea, y los que tienen 3, esto ya es, bueno, y los 4 hijos, esto ya es acto heroico, totalmente heroico, ¿no? Así es. Y entonces tenían 6 o 8 o 7, entonces inventaron una cosa, se quedaron con la mitad y la mitad mandaron para Rusia. ¿Te puedes imaginar, Nacho, lo que es? O sea, que se quedaron con, yo no sé cómo era el criterio de la elección, pero pensando, si aquí nos matan, al menos sobrevivirán aquellos. ¿Entiendes? La locura que reinaba, ¿no? Y entonces muchos, porque yo lo sé sobre mis suegros ya hoy fallecidos, bueno, por la edad simplemente, que ella era cántabra, la madre de mi exmarido, y él era de Gijón, asturiano. Entonces ella tenía como 6 o 7, eran 7, y 3 se fueron para Rusia, de 3 hermanos, ella, una hermana y un hermano, o sea que 3 les dejaron ir. Y del padre 4, porque eran más, ¿no? Y entonces aquellos niños llegados allí en el año 39 a Rusia, pues mira, se incorporaron a que, bueno, entraron en un momento muy difícil también, porque empezaba la Primera Guerra Mundial en 39 la segunda, y en la segunda Guerra Mundial, la primera era en el 14, claro, la Segunda Guerra Mundial en 39, con la caída de Polonia, con la tal el 1 de septiembre, pero enseguida, en el junio del 41, empezó la Gran Guerra Patria, como la llaman los rusos. Es cuando el ejército nazi irrumpió en el territorio de la URSS. Exacto. Y entonces ahí empezó esta, que terminó, que forma parte de la Segunda Guerra Mundial, empezada por 39, y que las dos, digamos, ya incorporadas, terminan en el Berlín el día 8 y 9 de mayo. Correcto. En 45. Como sabemos todo, ahí se termina la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estos pobres niños, o sea que salieron de una situación desastrosa. Salieron de Málaga y se metieron en Malagón. Eso quería decir, dicho, justamente. De una guerra y luego a otra. Llegaron ahí y a muy poco empezó la guerra ahí. Total, también la destrucción, el hambre, la situación difícil, fríos estos, ya sabes, y tal. Y entonces, pero ellos vivieron ahí juntitos todos y conservando así el idioma. Así que prácticamente todos los niños que fueron para allá, que tenían de 6 a 9 años, y entonces ellos conservaron todo su idioma, algunos recuerdos a lo mejor remotos, pero da igual. Y luego cuando empezó la vida, muchísima gente terminó la carrera superior allí. Y cuando volvieron aquí tuvieron una muy buena aceptación, ¿sabes? En las empresas. Y los que pudieron sobrevivir el año 56, y quiero decir esto para toda la gente que nos escucha, que Franco tan malvado, como dicen aquí, y tan, ¿sabes? O sea, cruel, él permitió ya la vuelta a España a los españoles en el año 56.
56. Correcto. Que es muy cercano, no 75, 15, ni 16 70, años. No, ni 16 años. 65, no, en 56 ya la embajada o lo que era la Cruz Roja de aquel momento que cumplía, digamos, la función de enlace. todos los trámites y tal. O sea que les daban los pasaportes, les hacían el viaje y tal, no sé qué, ¿no? Y entonces muchos vinieron en el año 56, pero no pudieron aguantarlo aquí ¿Por qué? por la situación económica muy difícil en España. Y volvieron para Rusia. Y yo conozco a esa gente Uy, qué interesante. que luego, cuando ya sus hijos vinieron aquí a vivir en los años ya 90, ¿entiendes? Entonces ya los padres ya vinieron detrás de los hijos. Aquellos padres que en su momento Intentaron, intentaron y pero no regresaron. pudieron aguantar. Imagínate Uy, qué interesante. cómo tenía que ser la situación económica en España en aquellos tiempos, porque claro, porque España pasó enseguida de la Guerra Civil Española, saltó a la Segunda Guerra Mundial y todavía gracias a Franco no llegó a un desastre total. No, desde luego. Franco hizo absolutamente todo. Es que Yo he leído a muchos historiadores, tanto nacionales como internacionales, porque sobre Franco y sobre la Guerra Civil Española, mira, se escribió, yo no sé si miles de libros, para todos los gustos, además, ¿entiendes? Pero entre todos estos libros, de los de pro y de los de en contra, uno, si busca la verdad, siempre puede encontrarla. Como por ejemplo el propio Azaña, que estaba diciendo en sus últimos años que Franco no se alzó contra la Segunda República, se alzó contra la chusma que se apoderó de la Segunda República. Y esto fue así. ahí está el tic de la cuestión. Ahí está el truco del mandruco. Cuando ya los comunistas cogieron todos los, digamos, todas las cúpulas, ocuparon todo esto, y entonces ahí sí, es que Franco hasta la muerte, muerte, ¿qué digo yo? Hasta el asesinato de Calvo Sotelo, el día 12 o 13 de julio, a una semana prácticamente de producirse el alzamiento, que Franco antes no entraba en este complot, digamos. Correcto. Entonces él solo, cuando ya mataron a Calvo Sotelo, él dio su sí, ¿entiendes? Y enseguida el día siguiente ya voló desde, Exacto. Ya sabemos todos, de ahí para allá, para Tetuán y todo aquello, con el Dragón Rapid y toda la historia. Es apasionante la historia de cómo se buscó este avión, de cómo voló ahí a las Canarias, de cómo se aprovechó del funeral del general Balmes para así, bajo esto sí, a ir pretexto para... Bueno, y que por poco, que ya tenía el propio Azaña, que ya dio la orden de matar a Franco, y que ya la gente iba persiguiéndolo y tal, y como eran unos segundos, unos minutos y horas. Correcto. ¿Sí? Que él supo evitarlo. Por la gracia de Muchas Dios. cosas se decidieron por minutos y podían haber cambiado la historia. No tenía que caer en el marasmo comunista. Marxista, o sea que no fue su destino en aquel momento. Eso Correcto. es lo que está haciendo ahora. Correcto. Está cayendo en el marasmo social comunista. Correcto. Y por eso nosotros todos nos encontramos en el cruce Marqués de Urquijo y Ferraz. Correcto. ¿Verdad? Así es, sí? así es. Pues esto es. Muy interesante. Sí. Te digo que lo que nos has contado de los hijos de la guerra que volvieron y regresaron, es algo que yo no sé si la gente lo sabe aquí. Para mí es nuevo, es una cosa nueva. Sí. Muy interesante. Es que curiosamente aquí los españoles no saben muchísimas cosas que deberían saber. ¿Sabes por qué deberían saber? Porque primero les daría la visión amplia sobre su propio país y sobre su historia, ¿no? Y luego le darían, esto le daría la amplitud de valorar a su propia gente, la gente que hizo gestas históricas absolutamente maravillosas. Luego ver un poco el desarrollo, ¿no?, de la sociedad y cómo de aquellos, como dicen, lodos, vienen estos polvos. La verdad que los lodos, cuando yo
Nunca estudié como estudiar, ¿no? No estudié la asignatura que es la historia de España. Lo mío era todo lo que es Francia, ¿no? Aquí vine en una ignorante total de todo lo que era España. En el 81, por tema cuando familiar, entré, por conocer a la familia. Porque claro, porque tenía a mi marido por aquel momento español. Eso es, y viniste Y entonces, sobre la invitación de sus parientes en Asturias, en Cantabria y tal, hemos venido aquí a pasar un mes. Y ahí es donde yo vi Cantabria. A propósito, nunca pasé tanto frío en mi vida como aquí en España en Siberia. El año 81. No, Siberia nada. Es que es un inciso. ¿Sabes lo que pasa? Que en Rusia, en la calle puede hacer menos 10, menos 20, lo que tú quieras, pero ahí la calefacción es central, que no se para nunca. Correcto. Cuando empieza, a lo mejor el 1 de octubre o el 15 de octubre, depende del año, y termina el 1 de mayo. Sí. Es central, pero... o el 30 de abril. Es todo seguido, 24 horas sobre 24. Sí. Además, Todos estos meses. Son central, pero central. O sea, que una caldera alimenta agua para un barrio entero. Barrio, o sea, que distritos. Otro concepto. O sea, que enormes. Es totalmente otro concepto, ¿no? Y entonces, claro, tú entras en cualquier casa y estás ya con el calor que no veas. O sea, que vives dentro de la casa. Aquí no está igual de preparado. De una manera maravillosa. No es que aquí es todo lo contrario. Tú vas a la calle ahora y con el sol de día estás maravillosamente, porque el sol te calienta, pero luego mucha gente que no tiene dinero para la calefacción de todo el día, o unos que tienen unas horitas contadas y tal, entran en su casa y ¿con qué se encuentran? Con el mismo frío que la calle. Así es. Y duermen con el frío, se levantan con el frío, y claro, el ánimo, cuando vives con el frío, el ánimo no es el mismo, no es el mismo. ¿Verdad? No se hacen las cosas igual. No. El que trabaja en casa no puede trabajar bien. De todo. Exactamente. Entonces es una cosa que la gente tiene que saber cuando hablan de los inviernos estos, cuando dan noticias de estas temperaturas drásticas, de este clima tan extremo y tal. La gente tiene que saber que en el momento que tú entras en cualquier local, estás en tu casa, eso es, en tu piso, eso es lo principal, en tu portal, ¡boom!, ya se corta todo. Claro. Y ya estás ahí, vives maravillosamente. Y el agua caliente también, ¿eh? Abres el grifo y sale enseguida un chorro de una presión que no veas. Eso es de lo que está siempre soñando mi hija, porque vive aquí y cuando va a Rusia y siempre dice: hoy mamá, tú no sabes, yo estoy soñando de las duchas ahí en Rusia, porque ahí es que el agua sale a presión ya enseguida, caliente, y no tiene... Bueno, todo esto, Nacho. Bueno, pero a pesar del frío... ¿Sabes algo que yo detesto? Tener los pies fríos. Uy. Y aquí, yo no sé por qué se me agarra mucho el frío a los pies. Pues nada, doble calcetín. No lo soporto. Tienes que ponerte más calcetines y muy de lana. Doble capa. Mi abuela siempre decía que el frío siempre, cualquier enfermedad de frío siempre entra por los pies. Por los pies, así es. Madre mía. Sí, bueno, sí, pero sí, a pesar del frío que pasaste en Cantabria, se ve que te gustó. Hombre. ¿Te gustó el país o qué? Hombre, por supuesto. Y además yo no tenía ninguna idea de sobre cómo es. Y sobre todo lo que me impresionó, pero de verdad, me impresionó para muchos años, hasta los pocos últimos que ya no, y ya sabéis por qué, pero bueno, la gente lo va a entender, es Madrid. Cuando aquí vivían unos amigos de aquellos rusos también, que ya vivían en Pozuelo. Los que supieron aguantar desde el año 56 se colocaron muy bien porque eran unos ingenieros y tal, y no sé qué. Entonces vinimos aquí a Madrid, nos dieron su cochecito viejo, que era estupendo, y nosotros desde Pozuelo cada día bajábamos hacia Madrid. Y como tú te puedes imaginar, la carretera de La Coruña es como una bajada. Y cuando llegas a Madrid tienes una bajada muy grande y ves todo Madrid, sí. correcto, ¿verdad? Mira, y la primera vez que yo iba en este coche y estaba viendo, y con este cielo tan azul, tan especial,
de España. Yo no sé lo que hablan del cielo de Italia, a mí no me importa. No. Yo estoy hablando siempre del cielo de España, que todo el mundo dice que es absolutamente excepcional. Así es. Nunca he visto en ninguna parte, ¿no? Este azul tan azul. Sí. ¿Sabes? Verdad. Y entonces, y fue el día muy ensoleado. Ajá. Y muy seco, hacía frío, porque vinimos en febrero, como ya te he dicho, el 23F, ¿no? Pues más bonito el cielo todavía. Sí, más bonito. Cuando hace frío y está despejado. Y cuando llegamos a Madrid, a mí me sorprendió. Yo digo, pero Dios mío, Qué belleza. que son las calles anchísimas. Porque claro, por unas obras sobre la Inquisición, Ya. sobre el pobre de Goya de Feuchtwanger, León pensabas que era Feuchtwanger. esto Sí, yo me lo imaginaba como lúgubre. una cosa medieval, oscura, donde todavía hay hogueras estas, ¿sabes? Bueno, Julia, eso es- la leyenda negra. la Eso se leyenda llama negra, la leyenda negra propagada extendida por los claro, anglosajones y los que no los quieren bien. y anglosajones y luego franceses, cuidado, holandeses, de Países luego Bajos. franceses, los propios borbones. Sí, Es que Ahora España, estamos intentando- España era mucha España, entonces había que Sí, aplacar exacto. un poco. Pues. España siempre fue mucha España y por eso todo el mundo intentaba Aplacar, hundirla, sí. aplacarla, hundirla y crear una imagen negativa. Ya. Entonces llego y veo todo esto y digo, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, tanta Preciosidad. luz, tanto espacio, tanto verde. Sí. Es que eran los años también, yo creo que el alcalde de Madrid era el socialista, Tierno tan Galván. buen Tierno Tierno Galván. Entonces que creó una cantidad de parques, fíjate, hubo buenos socialistas, Hombre, claro. ¿entiendes? Los hubo buenos, por supuesto, no negamos, lo que está bien, no puedes decir que está mal, ¿entiendes? Pero aquello se degradó poco a poco, se convirtió, se degeneró y se convirtió en lo que vivimos ahora. Sí. Volvieron a sus orígenes, yo creo. Sí, Estos sí, socialistas sí, volvieron sí, a sus sí, orígenes. sí, sí. Hubo ahí Del unos años 30, donde el todo año el mundo 30, fue muy bueno, 31, exacto. y pero al todo. final han ido Sí, volviendo sí. a lo que Sí, sí, fueron en sí, sus sí. orígenes, Sí, ¿no? sí, Desgraciadamente. sí, exactamente. Esperemos que vuelvan a cambiar. Y bueno, Hombre. o sea que entraste en Madrid por el oeste. Sí, Que es por precioso, la puerta grande, precioso, como yo digo, precioso, por la desde puerta luego. grande, sí, Y sí, te con el enamoraste. Arco de Triunfo, que ahora está en un estado deplorable, que ya Así no es. lo tocan desde hace muchísimos años, se está cayendo todo ahí. Si es que es una pena, porque es un monumento arquitectónico y también histórico. O sea que prácticamente todos los países, menos estos de talibanes, que yo creo que el socialismo de ahora, socialcomunismo de ahora, lo podemos considerar como talibán, porque Totalmente. ellos están destruyendo todos los vestigios históricos que no les gustan, ¿entiendes? Que no son de su cuerda. Esta es la gentuza verdadera, o sea que anti-española. Para mí, el gobierno esto es de lo peor, de Es lo una que muestra de- pueda existir, incluso teóricamente. No digo que es el peor, porque sabemos que una de las cochinas verdades de la vida es que tú nunca puedes decir que peor no puede ser. Fíjate. Así es. Mira, es indignante. Siempre hay algo que lo supera. Es absolutamente indignante. Que uno en esta vida, en esta tierra, en este planeta tan bonito, nunca puede decir que peor no puede ser. Correcto. Mira, fue mi propio descubrimiento y me quedé absolutamente hundida para varias semanas de este descubrimiento. Y digo, pero ¿cómo puede ¿Cómo ser puede esto? ser? Bueno, total, que entonces lo que vivimos ahora, yo creo que, mira, es un marasmo, yo decía, un marasmo social comunista, la destrucción y además consciente, quería decir sin prisas pero sin pausas, Ya. como las estrellas, como decía Goethe, pero no con prisas, sin Sí. pausas y con prisas. Sí, porque Por su si- supervivencia depende de ello en el día a Por día. si, exacto. Y es que Por van si como locos. de repente la gente se despierte en mogollón Y entonces ya, y entonces ya disparen. les echan a estos, ¿no? Claro. Y entonces ya Tienen que acelerar. no podrá, hay que acelerar la destrucción. Hay
que acelerar Así y es. lo estamos Es lo que les está viviendo, pasando. esta aceleración. Se les ve mucho sí. el plumero. Bueno, Bueno, y plumero- entonces decidisteis quedaros en Madrid. No, nos fuimos porque fuisteis? vinimos, claro, nos fuimos y tal, no sé qué. Moscú. Luego mi ex marido, como era español, al año siguiente, pues fue a la embajada, le dieron el pasaporte de España para Ajá, entrar anda. y ya vino a vivir aquí. Y entonces, bueno, él vino a vivir, pero yo que todavía estaba por ahí y venía un año, vine con mi hija, que ella fue aquí al colegio a los 6 años, creo, sí. Y estábamos ahí alquilando una casa por la zona, que yo me acuerdo muy bien, por la avenida de Oporto, por una de las callecitas que salen por ahí, ¿no? Y luego me volví otra vez para Moscú y en el año 85 vine para estar medio año trabajando aquí, ayudando a en una agencia de viajes que mandan Politours. Ah, A sí, lo mejor sí, tú sí, me tienes suena, sí, conocimiento sí, de sí, esto, sí, que mandaban a la gente a la URSS Sí, sí, sí. en aquellos años. Entonces, claro, había mucho trajín, mucho trámite, traducción de los pasaportes, todo esto, visados. Entonces, Y ahí sí. Y ahí ya vivimos en la calle Divino Pastor, fíjate, en Malasaña. Anda. Ahí sí, Qué ambientazo. al lado de Bilbao, sí. Qué bonito, además. Porque ya se había comprado una pequeña buhardilla en una casa de estas por Divino Pastor, ahí arriba, en un estado deplorable y tal, pero que luego se reconstruyó por mi propio exmarido, o sea que él lo hizo todo, aquello con unos amigos y tal. A veces yo paso por ahí, el número 19, que me acuerdo de Qué él, nostalgia. y era la quinta planta, altísima y sin ascensor, ¿entiendes? Pero lo que mantiene vivir sin ascensor, La escalera. no sabéis lo que mantiene con salud la escalera. Mucha gente se queja que viven en el tercero, en el cuarto, que no tienen ascensor ni todo esto. Mira, es que tú llegas ahí en un pispás y ya no te das cuenta como estás ya delante de tu puerta. Y fueron los años que éramos como caballos, éramos con una salud de hierro. O sea que porque hacíamos step by step, para arriba, para abajo, a lo mejor 3 o 4 veces al día. Julia, yo vivo en un quinto sin ascensor. Así Te está. felicito. Y me he criado ahí. Te felicito, Y he tenido que volver. te felicito. Así está de Así que fuerte. todos los días subo y bajo varias veces los 5 pisos. Mira, Salud. es salud, ¿ah? Es salud. Totalmente. Yo puedo entender que la gente ya puede ser muy, muy, muy mayor Claro. y tal, pero si pueden Sí. que hagan al Yo menos aconsejo. una planta Yo o lo hago. 2 plantas. Mi madre vive en un octavo y cuando voy a verla subo unos cuantos pisos andando y luego cojo el ascensor. Exacto, eso es lo que hago yo, que yo vivo A veces subo los 8, en el séptimo y hasta la 4ª planta normalmente voy andando. Consejo para todos. Sí, consejo para todos. Subes un par de pisos y luego llamas al ascensor. Eso. ¿Y eso que te llevas? Eso. Y luego finalmente salí de la URSS, que todavía era URSS, Era URSS, sí. en el año 85. Correcto. Pero me quedé como 2 años y pico antes de ya aparcar del todo aquí en España en el 88. Entonces viví ahí en París, bueno, por unas historias que cada uno tiene en su vida. Ya. Pero bueno, ya saliste de la URSS Sí, definitivamente. en 85, y ya entre sí. Francia, España. Y justamente era cuando entró Gorbachev al poder. Sí, la perestroika. Y no, solo aparecieron las palabras como perestroika Ajá. y otra que era glasnost y perestroika. Oh, Y qué entonces tiempos. con eso ya me fue. Sí, con esto ya me fue. Sí. Ahí te fuiste ya. Sí. Y fíjate que yo tuve la posibilidad, bueno, dependía de mí si yo quería vivir en Francia o venir aquí a España, vivir en Madrid o vivir en París y tal. Y a pesar de todo de toda la cultura francesa, que yo estaba muy impregnada, bueno, del idioma, que yo no tenía ningún problema, y además hablaba correctamente, a diferencia de muchos franceses, porque yo lo estudié de una forma académica. Por lo tanto todo lo que es la sintaxis, la lexicología, la gramática, ¿Lo controlabas? o sea que lo controlaba perfectamente, claro. Y nada, y finalmente, por la gloria de Dios, como se dice, me encontré aquí
por las vicisitudes de mi vida y tal. Y fíjate, no hace mucho que he dicho, qué bien he hecho aquella decisión. De aquella decisión. ¿Sabes lo que me pasaba cuando los primeros años, cuando ya vivía en España, pero hacía todavía muchos viajes a Francia y cada año cogía el coche cada verano, iba por ahí, tenía muchos amigos, iba por ahí como un mes y tal, o íbamos al mar o estábamos en París y tal. Entonces yo, ¿sabes cómo me volvía cada vez con el coche? Pegando como 180 por hora, 180, 190 y con una sola idea: llegar hasta la frontera con España, atravesar la frontera, meterme en el primer mesón y pedir una ensalada mixta. Mira, que me moría por comer una ensalada mixta. Era una locura total y siempre lo decía. Y ya luego, eso después de toda la maravillosa comida francesa, que en todas las salsas, que en todos los culis no sé qué, con todos los medallones no sé cuánto. Buscabas. Mira, no, ya luego, mira, aquello, yo digo, no, la yo quiero sencillez y lo natural y lo... Así fue, es la pura verdad, es que no exagero ni un ápice. Cambiaste la Unión Soviética de la perestroika por el Madrid de la movida. Sí. Y pasaste aquí pues, unos años muy interesantes en Madrid, en España, los 80, los 90. Sí. Y sabes también en qué eran más interesantes y cruciales para mi postura de ahora, para mi entendimiento de las cosas de la hora, era una cosa muy importante que yo supe todavía, como yo digo, pillar los últimos años de la España española, de la España de los españoles. Por lo tanto, yo conocí España de antes. Yo conocí España sin todavía... La buena. La buena. La chapó, como dirían los franceses. Exacto, la buena. Sin estas entradas ya masivas, primero de los peruanos, ecuatorianos, todo esto tal, y ya luego no sigo porque puedo pecar. Cuando ya empieza a venir el Magreb, cuando empieza a subir aquí... Yo creo, ahora que estás diciendo esta idea de la España auténtica, lo que tenemos hoy, quizás pensando un punto de inflexión pudo ser el 11M y la llegada de Zapatero. Yo ahora, echando ahora la memoria atrás, ¿no? Hasta entonces vivimos la España desde niños, de nuestros abuelos y padres, y luego algo empezó a cambiar. Hasta lo que tenemos ahora, que no sabemos lo que es, la verdad. Es una cosa muy rara. Bueno, si nosotros nos esforzamos, a lo mejor damos una definición, pero no estamos aquí para esto. No. La definición que la den analistas... Ideas, soltamos ideas. Soltamos ideas. Para reflexionar. Sí. Entonces, no sabéis cómo se veía España por los ojos de una persona que no vivió ahí antes, que no conoció y que vino, y justamente la que vivió en un país totalitario, ¿no? Un país comunista. Nunca llegó a ser el país comunista, se paró en el socialismo, pero era suficiente, porque ya todo el mundo que vive ahora en España sabe lo que es el socialismo. Pues mira, más o menos aquello, ¿no? Lo que vivimos en aquellos años. Entonces, claro, tú entras aquí y lo que encuentras, una libertad individual, cuidado, individual increíble, no la colectiva. Correcto. ¿Entiendes? Cuando a ti te meten dentro del colectivo y alguien decide ahí cómo tiene que vivir el colectivo, dónde tiene que ir, a qué hora tiene que dormir, cómo tiene que trabajar, descansar y todo aquello, ¿no? Entonces, una libertad individual increíble. Te llamó la atención. O sea que íbamos donde queríamos. La gente con una alegría, porque esta alegría da la tranquilidad interior, y la tranquilidad interior venía de la libertad, de esta sensación, y no sensación, el hecho de la libertad. Correcto. El Estado que no se metía en la vida privada, que no nos decía lo que teníamos que comer, lo que teníamos que beber, cómo teníamos que ir por la calle y todo aquello.
o hablar uno con otro, o las palabras que no teníamos que pronunciar. Correcto. ¿Entiendes? Que ahora Totalmente. por poco te meten en la cárcel por decir no sé qué. Ayer, por ejemplo, estábamos no sé dónde, ahí en Córdoba. Entonces pasaban ahí 3 chicos negros y yo digo, fíjate estos negritos. Y yo digo, si ahora digo, ahí van los 3 negros, igual me meten en la cárcel. Sí, te tienes que pensar Pero lo que que son dices, negros con eso y con cualquier cosa. Sí. Pero son negros, nosotros somos blancos, que Ya. podía ser al revés. Retuercen la realidad, pero es así. buscando... Exactamente, resquicios estos, y para fomentar el odio. Y sobre todo para fomentar el odio, porque en el odio se basa todo, la división. En el odio se basa la división, y en la división se basa absolutamente todo, bulos, mentiras, o sea que... Sí, río revuelto y ahí... Toda la mierda. Ganancia de pescadores. Ganancia de socialistas. De socialistas, sí. Socialistas, Pues esto, como yo les llamo. Yo esto, les llamo socialistas, muy listos. porque ellos no son socialistas. Listos, pero de los malos. Sí, realmente. En el mal sentido de la palabra. No. Socialistas fueron antes de experimentar el efecto demoledor de la inmigración. Socialistas eran suecos. Estos Correcto. eran socialistas porque se preocupaban por su pueblo, o sea que les daban las mejores condiciones de vida a su pueblo, les daban posibilidades de trabajar bien, de cobrar bien, de libertades de ir a vivir y a descansar donde ellos querían y no perseguirles por cualquier cosa. Estos fueron los socialistas y aquí son socialistas. Correcto. ¿Entiendes? Fede, Así es. tenemos muchísimo más que aprender de Julia. Madre mía. Y yo creo que este de corazón a corazón va a quedar en una En primera parte, eso te iba a decir, Nacho. Yo para ir terminando, porque bueno, Sí, vamos a ir tremendo. porque la gente ya se cansa. O sea que yo estoy en contra de hacer vídeos largos. Claro, Porque parte 1, parte 2. Sí, parte 1, parte 2 y lo que queráis. Pero porque mucha gente anda, como decir, también bastante atareada. Correcto. ¿No? Nos gusta informarnos, pero tenemos que encontrar informaciones bastante, ¿cómo decir?, densas, con mucho contenido y en menos tiempo posible. A propósito, hablando y además divertidas, os aconsejo muchísimo a todos, por si no lo sabéis, vosotros dos tampoco, que hay un señor, bueno, un tío quería decir yo, porque yo soy casi mal hablada y suelto por ahí siempre palabras y palabrotas y palabritas y lo que queráis, que se llama Exiliado Fiscal. Este Hugo, mira, da unas noticias verdaderas, pero lo hace de tal manera que uno no sale de ahí hundido y sin embargo ya tiene conocimiento. ¿Entiendes? Porque es muy importante, no podemos vivir como avestruces. Como yo digo, tú vives como una avestruz. Uy, yo no quiero saber nada de la política. Y digo, vale, pero luego vas y votas, ¿no? Entonces eso es una incoherencia. Si tú no quieres saber nada de la política, no votes, porque tú no sabes lo que votas. ¿Entiendes? Es Correcto. que este es el tema. Y dice, uy, yo no quiero saber nada, así yo. Y yo digo, claro, cuanto menos sabes, mejor duermes. Eso ya lo sabemos. Eso no. Lema, nadie la, ¿sabes? Correcto. Ha anulado todavía. Pues nada, nos quedamos con esa recomendación que nos haces. Sí, de Exiliado Fiscal, que lo busquen, los que no lo conocen, tú sí. A ver. Gemita me lo recomendó también. Ajá. Muy bueno, yo lo veo y muy bueno. No, es buenísimo. Pues es nada, buenísimo. Lo leeremos. Regalo para estas navidades, chicos. Sí. Pues nada, Julia, que me quedo Pues con esa chicos. última idea que has dicho ¿De qué? de que lo que encontraste al llegar a España, esa libertad individual, esa alegría, esa confianza en la gente, que es... Esto que no había en ninguna parte. ¿Sabes lo que fue eso? El legado que nos De llegó Franco, claro. y de la transición. Claro, y de la transición. Claro, porque lo cual ahora es Franco que lo creó, que quieren atacar ahora. Claro, todo este Curiosamente. cemento en lo que todavía, que ya estamos en las últimas para perder, en las últimas, porque han aniquilado casi todo. Así Han es. aniquilado casi todo.
Pues nada, Bueno, encantado, chicos, ha sido muchas una maravilla gracias. de rato contigo y hasta, Y hasta la siento parte 2. no hablar de otros temas, no sé. Gracias, Muchas gracias, Julia. Gracias, Nacho, por De estar nada, aquí a filmándonos Nacho. todo este Y rato. fíjate, estos chicos que vino especialmente de la sierra madrileña, dejando ahí a sus 2 hijos para hacer una entrevista, y Nacho que vino, Dios sabe de dónde, y aquí nos reunimos buscando un sitio tranquilo, agradable, para hacer esto. Pues a vosotros, desde luego, para mí sois unos héroes. Pues nada, Yo simplemente llego saludo. y digo unas palabras, pero vosotros lo No, organizáis, vivís. Menudas vivís palabras, de- Julia. Hemos salido de aquí con más sabiduría y aprendido muchas cosas que no sabíamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gracias, Julia. Julia. Hay muchas cosas Un para besito, saber. feliz Navidad a todos y un Para beso, saber Julia. del orgullo de España. Sí.